Shalom, shalom, ¿cómo están? Espero que bien. Un querido amigo que todos los días me manda mensajes simpáticos, de aliento, me mandó este mensaje hace unos instantes. Una persona usualmente se convierte en aquello que él cree que es. Si yo sigo diciéndome a mí mismo que no puedo hacer algo, es posible que yo termine siendo incapaz de hacerlo. Por el contrario, si yo tengo la creencia que sí puedo hacerlo con seguridad, yo adquiriré la capacidad de realizarlo, aunque no la haya tenido al principio. Ahora vamos a hacer un análisis. Está interesante que no lo habla en forma terminal, general. Dice una persona usualmente. Luego dice que yo termine siendo. Y luego dice, con seguridad yo adquiriré. O sea, no lo dice, el universo conspira para que tú tengas éxito o el universo se confabula en tu contra. Y no dice, piensa bien y saldrá bien siempre o todo es para bien. No dice así, sino que da la pauta de que es posible que pase. Pero yo quisiera hacer un análisis al respecto de esta frase que es bastante, en cierta forma, es muy correcta y es muy interesante su mensaje. Pero por otra parte, nos lleva a un pensamiento mágico como eso de piensa bien y todo irá bien, o todo es para bien, o el universo conspira. Es algo tan típico que la gente quiere magia y pone en su vida frases así y viven de esta manera de un fracaso en otro. Y para no reconocer el fracaso, muchas veces terminan mintiéndose a sí mismo o no aceptando la realidad como es. Entonces vamos a hacer un primer análisis. Vamos a hacer un análisis positivo y uno negativo. ¿Les parece? Y como está terminando mañana la lectura del primer libro de la Torá, Bereshit, con la Parashá Vayehi, donde fallece el patriarca Jacob y fallece también el gran personaje Yosef, tomando la vida de Yosef, ya les digo, voy a hacer un pequeño análisis a favor y en contra de esta frase. Espero que les sirva, les guste y que les dé la oportunidad de aprender cosas y quizás aplicar algo interesante para vuestras vidas. Voy a revisar las notas que me escribí. Así que, en un resumen, la frase, el texto que me envió mi amigo plantea la idea de que una persona tiende a convertirse en aquello que cree que es. Tiende a convertirse. Si constantemente uno se repite a sí mismo que no puede hacer algo, es probable que termine siendo incapaz de lograrlo. Por otro lado, si tiene la creencia de que se puede hacer algo, con ello se va adquiriendo la capacidad de realizarlo, incluso si inicialmente no tenía esa habilidad. Esa es más o menos el resumen de la frase. Y esta noción puede relacionarse, como les dije, con la historia de Yosef, el hijo de Jacob, y su gesta. En la narrativa de la Torá, Yosef es vendido como esclavo, ¿recuerdan? Por sus hermanos, y es llevado a Egipto. Él había tenido sueños maravillosos de que iba a ser el que iba a mandar entre sus hermanos y que iba a mandar en el mundo incluso. Pero de repente sus sueños son desgarrados por la cruel realidad. Es tirado a un pozo, es quitado de todos sus privilegios, es llevado a un país extranjero esclavista y es convertido en esclavo. Todo mal. ¿Y qué pasaba con esos sueños? Si él hubiera tenido simplemente el pensamiento mágico, hubiera fracasado. Pero vemos que a lo largo de su vida enfrenta numerosos desafíos y adversidades. Pero su pensamiento no quedó bloqueado con ideas negativas, sin fundamento. Él seguía claro en que tenía una intención de progresar. Veía que el mundo no conspiraba a su favor. El universo, por el contrario, estaba orquestado para hacerle la vida imposible. Como se dice por esta zona, lo hacía remar en dulce de leche. No es agua, es como la Nutella, como una crema dura donde uno tiene que remar y no avanza. Y Joseph podría haberse rendido y aceptado su destino como esclavo y diciendo, ok, soy incapaz de superar esta situación, estoy lejos de mi país, nadie me quiere, nadie me ama, voy por el mundo cruel de fracaso en fracaso. Sin embargo, él mantiene una creencia profunda en sus propias capacidades, en su potencial y en la ayuda de Dios para cambiar su realidad personal a través de su determinación y habilidades. No es simplemente, bueno, pienso bien y bueno, algún día el destino, Papá Noel y Dios, sino tenía determinación y trabajaba en sus habilidades emocionales, en sus habilidades mentales, también sus habilidades prácticas. No se quedaba sentado esperando que la vida pasara y le trajera cositas lindas, sino que él hacía todo lo que estaba a su alcance para cambiar lo que él podía cambiar. No iba a cambiar el universo, iba a cambiar su situación en la medida que podía. Y por ello logra ascender primero como esclavo y luego también cuando fue tirado a otro pozo por
por un crimen que no cometió, lo acusaron, terminó en la cárcel, ahí también pudo sobreponerse. Y yo al punto que, nuevamente, trabajando, esforzándose, sacrificándose, no simplemente con el pensamiento, la creencia, y me lleno en la cabeza, soy Messi, soy Messi, soy Messi, soy Messi, soy Messi, y nunca agarro una pelota para practicar. Soy Mozart, soy Mozart, soy Mozart, y termino cantando peor que elegante, porque nunca me preparé, nunca hice solfeo, nunca, etcétera. O cualquier otra cosa. Todo precisa trabajo, dedicación, esfuerzo, incluso ser millonario también, porque muchos heredan o ganan la lotería o lo que sea que dé mucha plata, y de repente, como no tienen el entrenamiento, no tienen las condiciones mentales, emocionales y lo práctico, terminan despilfarrando o malgastando o haciendo malas inversiones, etcétera. Por lo tanto, Yosef no se quedó simplemente, tengo sueños magníficos, Dios me va a proteger. No, él hacía su trabajo y esperaba que Dios hiciera el suyo. Cada uno tenía su parte para hacer y las cosas se daban en determinado tiempo. Así que Yosef no se rindió, por más que las cosas eran terribles y tremendas, hasta que por fin las cosas cambiaron de un día para el otro y nuevamente por habilidades de él, no por magia. Él tenía una capacidad que nadie más en Egipto tenía. E hizo los contactos, hablando con gente, participando, esforzándose, haciendo crear toda una red de gente que lo conocía para poder llegar al conocimiento de Faraón y con sus conocimientos poder avanzar. Así que la historia de Yosef es un ejemplo de cómo la mentalidad y la creencia en uno mismo podría tener un impacto significativo en la vida de la persona. Aunque la magia del pensamiento no tiene poder directo sobre el entorno, sí puede influir en cómo la persona se percibe a sí misma y aborda los desafíos que enfrenta, y con ello también cambia su relación con el prójimo. Y con ello también hace avanzar a la comunidad, a la sociedad y quizás también cambios en el ecosistema. Así que cuando Josefa enfrentó numerosos obstáculos, numerosísimos, terribles en su camino, su convicción era que podía superarlos. Y eso le dio fuerza para resistir y encontrar soluciones creativas. Su creencia en su propia capacidad de cambio y crecimiento lo impulsó a adquirir nuevas, otras y mejoradas habilidades y a buscar oportunidades, lo que finalmente lo llevó a una transformación personal y a un cambio real en su situación. No la deliraba, no esperaba que Papá Noel se la diera, él la logró construir en un trabajo esforzado, mucho sacrificio, mucha intensidad, mucho padecimiento, pero lo logró. Así que, en resumen, la historia de Yosef puede ser como un buen ejemplo práctico de la frase que estamos tratando, que me envió mi amigo, donde la creencia en uno mismo sí puede llevar a desbloquear niveles y seguir avanzando, pero no solo la creencia del pensamiento, sino el trabajo esforzado. Agarrar la pelota y empezar a practicar. Y acá viene un tema. Por más que yo practique y tenga en la mente soy Messi, soy Messi, soy Messi, no soy Messi, porque no somos solamente el deseo y la práctica, somos también la genética, somos también el entorno social y ecológico. Por tanto, por más que yo personalmente, acá quien les habla, agarre una pelota y tengo muchos menos años y empiece a practicar, 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 nunca voy a llegar a ser Messi. ¿Por qué? Primero, porque no soy Messi. Segundo, porque no tengo las condiciones naturales innatas que tiene Messi. ¿Eso quiere decir que solamente teniendo las condiciones innatas uno puede llegar a ser Messi? No, porque Messi, si hubiera sido un niño que decía, ay, me dicen pulguita, soy muy chiquito, entonces no puedo jugar al fútbol, nunca hubiera jugado al fútbol. La mente fue importante. Si sus papás, en vez de dedicarlo a jugar al fútbol, le hubieran dicho, nene, dedícate al básquetbol, probablemente no hubiera sido muy reconocido. No por lo bajito, sino porque tiene capacidad para el fútbol. El propio Messi tuvo que sufrir un montón de ingratitudes de su país, de la gente del entorno. Él mismo estuvo deseoso de echar la toalla y no seguir compitiendo, pero al final logró su cometido de Copa América. No tiene tantas como Uruguay, pero tiene. Mundial lo logró, y en gran parte el Mundial de Argentina, de Qatar, que ojalá pronto deje de patrocinar terroristas. El Mundial de Qatar lo logró en gran parte Messi. Pero no solo era Messi y 10 jugadores. Era Messi y 10 jugadores que jugaban. No eran los 10 jugadores que estaban ahí acompañando a Messi. 10 jugadores que jugaban. No eran ninguno de la calidad de él. O sí, no lo sé, no es lo mío el fútbol. Pero no era solo Messi el que podía ganar el Mundial. Así que veamos esto. En lugar de enfocarnos simplemente en cómo mi voluntad y mi pensamiento puede cambiar el mundo y hacer que el mundo se organice, como decía el señor Coelho, para que me haga mis favores, mis deseos, debemos enfocarnos en otra cosa, que es el pensamiento, sí, creativo, positivo,
y adoptar una perspectiva equilibrada que reconoce la interacción compleja entre el pensamiento, la biología, el entorno, las posibilidades. Porque si yo tengo la genética de Messi, tengo a los papás que me mandaron a jugar al fútbol, tengo el equipo de fútbol donde había empezado, no me acuerdo, en un cuadro, cual sea. Tengo todo eso, pero mi país está en guerra. Ok, entonces quizás no voy a poder llegar a ser Messi tampoco. Así que es muy importante tener la conciencia de que es algo muy complejo. Así que si bien el pensamiento, la mentalidad, las creencias de uno juegan un papel importante en la vida, porque si yo pienso no puedo, realmente no voy a poder, el peor trámite es el que no se hace, entonces eso no se queda solamente en en el pensamiento, sino también en la personalidad y en las potencialidades que nos da el entorno. Entonces tenemos que tener una creencia que tenemos que enfrentar los desafíos, usarlos como trampolín, no dejarnos tirados en el piso si nos caímos, sino reincorporarnos, como dice el sabio Salomón, 7 veces cae el justo y se reincorpora. Y en cada una de esas reincorporaciones, cuando se vuelve a levantar, aprendió algo que lo hace mejorar y lo hace ser más fuerte. No es el pensamiento, es haberse levantado y tiene un pensamiento positivo, etc. No es que estamos negando el poder del pensamiento, pero no es lo único que influye acá. Así que tomemos nuevamente el ejemplo de Yosef. Cuando él vio que el universo conspiraba en su contra, cuando él vio que ni su belleza, ni su inteligencia, ni su juventud, ni sus contactos, ni su familia, ni todo, le daban lo que él había soñado, él podía haber dicho, ya está, se acabó, era todo sueños, era todo fantasía. ¿Por qué voy a seguir creyendo en estas tonterías? Y uno no podría haberlo juzgado, porque sí, la pasó muy mal. Así que no era simplemente tener, bueno, unos lindos pensamientos, era haber cultivado toda una personalidad poderosa, una personalidad resiliente, de esos que se levantan cuando se caen. Uno que no tiene miedo a caerse, uno que no tiene miedo a equivocarse. Dice, ok, los errores son parte de la vida. Por eso uno no empieza a ser cirujano o piloto de avión el primer día porque tiene la creencia de que puede serlo. Tiene que practicar, tiene que empezar por cosas sencillas, tiene que volar o operar con gente al lado que sabe. Y eso es lo que hizo Yosef. No se dejó llevar por la derrota, pero tampoco por un triunfalismo tonto. No creía que los sueños se iban a hacer realidad de forma mágica. Él hizo su parte y el mundo, cada uno hizo su parte. No para que Yosef tuviera éxito. Acá había un plan de Dios, porque Yosef era un personaje especial, pero no porque el mundo quisiera que Yosef tuviera éxito, sino que se fueron armando las diferentes piezas del puzzle para que ocurriera con otra persona, con las mismas condiciones, las mismas situaciones, etcétera. Si no era el momento indicado, el puzzle no hubiera quedado armado de esta manera y por eso Yosef es Yosef, Moshe es Moshe, Abraham es Abraham, cada uno es como es. Así que Yosef mantuvo su mentalidad positiva, tuvo creencia en su potencial, pero no fue suficiente. ¿Qué tenía que hacer? Enfrentar las dificultades, pasar las pruebas con éxito y cuando caía decir la próxima lo voy a intentar nuevamente, voy a aprender de lo que me caí. Así que tenía una capacidad de adaptación, lo que demuestra inteligencia, y aprovechaba las oportunidades, las lindas y las feas, para avanzar. Con esta perspectiva filosófica, podemos reconocer que el pensamiento influye sin dudas en nuestras acciones y actitudes, pero también tenemos que reconocer que esa influencia está limitada. No podemos simplemente desear o creer algo y esperar que el universo se ajuste a nuestros deseos. No ocurre, por más que lo diga Coelho y 100 millones de personas más. Existen fuerzas y circunstancias externas que escapan y van a seguir escapando a nuestro control y que moldean nuestra realidad de manera que a veces son impredecibles e incontrolables. En lugar de enfocarnos únicamente en la magia del pensamiento, es importante reconocer la importancia del esfuerzo, la adaptabilidad y la aceptación de las limitaciones. Y por supuesto, seguir aprendiendo. Aceptar críticas y criticarnos a nosotros mismos. Poder encontrar nuestros errores para mejorar en lo que estamos haciendo. Y también encontrar las cosas buenas que hacemos para fortalecernos en ello. Aceptar consejo cuando lo pedimos y es un consejo que es necesario. O sea, hay un montón de cosas, podría seguir diciéndoles, pero no es simplemente la magia del pensamiento. Yo sé, y lo repito, la gente quiere magia, y eso es algo que ocurre 100% de las veces. La gente quiere magia, pero la magia no existe. La magia la tenemos que crear nosotros con el pensamiento, las emociones, las acciones, las palabras. Así que el éxito de Yosef no fue el resultado de pensamiento mágico, positivismo, piensa bien y saldrá bien, sino que hubo un montón de esfuerzo y dificultades para lograrlo. Dios ayudó sin duda. ¿Te va a ayudar a ti?
Ojalá que sí, depende de él y también de tu relación con él. Así que trabaja en tu capacidad de adaptarte, de ser resiliente, de aceptar las derrotas, de no tener miedo al fracaso y darte cuenta que somos limitados en este mundo. Por más que somos Neshama Espíritu, en este mundo somos limitados, las circunstancias son cambiantes y debemos tomar decisiones estratégicas y aplicarlas. Así que espero que este video nos sirva para tener un buen pensamiento positivo, el verdadero, no el pensamiento positivo tóxico que nos lleva a una vida de falsedad, de magia, 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 y cuando esta no ocurre es una decepción o mentirnos creyendo que realmente la magia está existiendo. Llega al final del Sefer Bereshit, llega al final de la vida de Jacob, llega al final de la vida de Yosef. La historia continúa la semana que viene en Shemot. Llega al final del año 2023. A los que celebran esto, feliz año nuevo. Que tengamos un 2024 de paz. Que todos retornen a sus hogares en Israel, los cautivos y los soldados. Que vuelvan pronto, todos ellos en paz y tranquilidad. Que jamás y los otros que los apoyan sean extirpados del mundo. Que las ideas negativas sean extirpadas del mundo. Que el pensamiento positivo real, no el tóxico, nos dé la posibilidad de una vida fantástica. Así que Shabbat Shalom, dentro de unas horas empieza Shabbat y bendiciones para todos.